muchas gracias a todos por acompañarnos en este segundo coloquio, Historia, Arte o Ciencia. Hoy contamos con la participación de un excelente panel, la profesora Mirla Alcibiades, el profesor Alexander Torres Iriarte y el profesor Antonio Núñez Aldazoro. Tenemos una metodología bastante particular hoy. Cada ponente, a partir de unas preguntas generadoras, provocadoras, van a hacer una participación. Luego, el público, ustedes aquí presentes, tienen micrófono abierto también para participar. Y se da una última ronda de participación del panel para generar conclusiones, etcétera. Primero vamos a presentar, por supuesto, a quienes nos acompañan hoy. La profesora Mirla Alcibiades es investigadora jubilada del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, autora de diversos artículos publicados en diferentes revistas especializadas. Su libro más reciente es Literatura y Nación en el Cojo Ilustrado, la íntima satisfacción de Jesús María Irigoyen, del 2017. Actualmente se desempeña como investigadora independiente. El profesor Alexander Torres es magíster en Historia, doctor en Cultura y Arte. Actualmente se desempeña como presidente del Centro Nacional de Historia. Y el profesor Antonio Núñez Aldazoro es licenciado en Comunicación Social, magíster en Estudios del Discurso de la Facultad de Humanidades de la UCB, y actualmente se desempeña como profesor universitario. Antes de dar inicio a la participación de cada uno de los ponentes, queremos hacer una pequeña valoración de lo que fue el primer coloquio. El primer coloquio se tituló Historia, ¿verdad o ficción? Básicamente, lo que interesa de esta reunión que estamos haciendo es cuestionarnos, es debatir sobre todas estas categorías, conceptos que son pertinentes en cuanto a lo que valoramos como lo histórico, en cuanto a las metodologías que desarrollamos y en cuanto a la pertinencia de todo esto en los contextos que vivimos. Entonces, bueno, en el primer coloquio nos cuestionamos qué era lo histórico, qué es eso de la verdad histórica. Quedó abierta la idea de cómo se escribe la historia y para quién se escribe la historia. Y bueno, también debatimos un poco en torno a las formas divulgativas de la historia. En el coloquio de hoy queremos generar algunas preguntas que motiven el debate y las preguntas que consideramos fueron las siguientes. ¿Para qué la historia? ¿Cómo y para quiénes escriben los historiadores? ¿Qué se acepta como fuente histórica? Y si es posible, una narrativa histórica insurgente. Bueno, vamos a darle el micrófono a la profesora Mirla. Sabemos que contamos con 10 minutos y vamos. 10 minutos. Ya les iba a decir buenas tardes, buenos días. El tema no es nuevo, el tema lleva muchos siglos de historia. Yo les voy a comentar aquí, les voy a leer el texto más antiguo que yo conozco en relación con el tema que se debate acá desde el coloquio anterior hasta el presente, y es Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles en su clásico Poética? El aspecto que más se ha debatido de este libro. Escuchen lo que decía él cuando hacía el diálogo entre historia y poesía. De lo dicho resulta claro no ser oficio del poeta el contar las cosas como sucedieron, sino cual desearíamos hubieran sucedido, y tratar lo posible según verosimilitud o según necesidad.
que en efecto no está la diferencia entre poeta e historiador en el que uno escriba con métrica y el otro sin ella. Que posible fuera poner a Heródoto en métrica y con métrica o sin ella, no por eso dejaría de ser historia. Empero, diferencianse en que el uno dice las cosas tal como pasaron y el otro cual ojalá hubieran pasado. Y por este motivo, la poesía es más filosófica y esforzada empresa que la historia, ya que la poesía trata sobre todo de lo universal y la historia, por el contrario, de lo singular. Y háblase en universal cuando se dice qué cosas verosímil o necesariamente dirá o hará tal o cual por ser tal o cual, meta a que apunta a la poesía, tras lo cual impone nombres a personas y en singular cuando se dice qué hizo o le pasó a Alcibíades. Les traduzco. La poesía y la literatura, por extensión, construye discursos verosímiles. ¿Eso qué significa? Que el discurso literario construye su propio referente. Es un discurso autorreferencial. O sea, no necesariamente existió Santos Luzardo, no necesariamente existió cualquier personaje que está en cualquier libro de literatura. La historia, en cambio, trabaja, y voy a emplear un término que se usó ya mucho después, trabaja con la verdad, aunque yo no creo que eso sea así, ¿no? En todo caso, la historia construye discursos que refieren a referentes puntuales, a hechos puntuales que en efecto sucedieron. Puede haber narración en la historia, puede haber cualquier texto, digamos, en cuentística y hasta en poesía que narre, pero lo que la diferencia es eso. Uno construye un texto verosímil, o sea, el texto literario, y el otro construye un discurso que él llama muy acertadamente singular, porque apunta a personas o a hechos que son determinados en el tiempo y en el espacio. Determinados en el tiempo y en el espacio. Mucho después, en el transcurso del tiempo, ¿estoy bien de tiempo? Ay, Dios mío, ¿dónde está mi jefe? Ay, ajá. Fíjese, en el transcurso del tiempo, de las disciplinas sociales, la historia fue la que alcanzó más la credibilidad colectiva. Lo que el historiador dice, la gente lo cree. De hecho, en los años 90 estuvo en el CELAR el chairman de la Universidad de Brown y él hizo, digamos así, una suerte de rápido paneo entre el público. Dijo, ¿cuál es la disciplina social de más impacto en Venezuela? Bueno, yo creo que al unísono respondió el público la historia, porque la historia con el paso del tiempo se hizo hacer sentir como la portadora de la verdad, lo que el historiador llega y dice, ergo es verdadero. Pero después, más o menos a final de los tiempos de Althusser, se empezó a plantear la tesis muy dentro de de los exámenes de las lingüísticas, que lo que el historiador hace es que construye percepciones de eso que llamamos realidad. Percepciones. Esto significa que ante un hecho histórico determinado hay tantas lecturas como historiadores aparezcan y pueden haber hasta lecturas contradictorias. Y recuerdo cuando yo escribí el libro mío acerca de Andrés Bello, el mejor elogio que recibí fue de Luis Navarrete Horta, que me dijo, caramba, Mirla, gracias, porque hasta tu libro, Andrés Bello era
del dominio de la socialdemocracia y tú nos rescataste a Bello para nosotros. Ante el mismo autor, ante los mismos hechos, hay dos lecturas distintas, porque el autor impone su percepción de mundo, su ideología, sus lecturas y desde luego sus exploraciones y compilaciones de datos. Y llego hasta aquí porque lo que viene es un poquito más complejo. Bueno, gracias a la profesora Mirla. Quedan pendientes esos 3 minutos. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Alexander Torres. Gracias. ¿Venías tú? Antonio. Lo que pasa es que yo trabajé muchos años en protocolo y está el presidente del Centro Nacional de Historia, tiene que cerrar, ¿no? Protocolo, ¿no? Muy contento con lo que acaba de decir la profesora Mirla, porque es un poco lo que creo que es necesario reflexionar aquí hoy, ¿no? Sobre todo cuando ella hace nada más y nada menos nos saca la poética de Aristóteles. Yo le he hablado de Aristóteles a mis estudiantes aquí de filosofía, y el valor también de la retórica para el historiador, ¿no? Con esto de construir la verdad, ¿no? Me parece muy importante. Primero agradecer al Centro Nacional de Historia, al Demaro, a Adriana por la invitación, a la profesora Mirla y Alexander por estar acá, mis alumnos de filosofía. Me emociona mucho estar acá porque, como lo he hablado con Aldemaro, esto es un espacio muy importante para el debate, para la reflexión. Yo digo que hoy en día, lo he hablado con Alexander también, hay una especie de crisis de interlocución, ¿no? Lo he hablado con mis estudiantes. A veces uno está pendiente de alguna lectura, algún autor, algún tema, y anda por la Plaza Bolívar deseando encontrarse a alguien con quien hablarlo, ¿no? Y entonces nos pasaba con el seminario del profesor Bracamonte, cuando usted nombró ahorita Althusser y su polémica con Ipi Thompson, y andábamos todos por el centro buscando a alguien con quien hablar eso, ¿no? Miren, primero, son 10 minutos, iba a poner mi cronómetro y se me pasó, pero bueno, yo sí voy a aprovechar los 10 minutos, profesora. Primero, el título sospechoso de esto, ¿no? Muy sospechoso, ¿no? Aldemaro y Adriana nos proponen un título que se llama Historia, Arte o Ciencia, ¿no? Eso me recuerda otra vez hablando de otro teórico que le debe gustar a la profesora, a Herbert Marcuse, lo de la unidimensionalidad, ¿no? O es una dimensión o es la otra. Es como la espada o la pared, una cosa o la vida, ¿verdad? Nos vamos a morir todos. O sea, Aldemaro y Adriana nos proponen una unidimensionalidad y es una trampa engañosa, pero que tiene en sí misma la respuesta, ¿no? Que es un poco el diálogo que tiene que existir como existió antes del impacto del discurso de la modernidad y el discurso científico entre arte y ciencia, ¿no? Ahí voy al segundo punto. En algún momento la historia o las artes y la ciencia fueron complementarias. Tenemos ejemplos muy importantes en la historia universal, ¿no? Como por ejemplo Miguel Ángel o el propio Leonardo da Vinci, ¿no? Y eso se ha replicado en toda nuestra historia, ¿no? Incluso en nuestra historia actual o en los grandes historiadores venezolanos veíamos que había siempre una complementariedad entre el arte o el arte de escribir con las palabras o el arte de representar la realidad, que nos gusta llamar literatura, y la ciencia historiográfica o la historiografía, ¿no? Mariano Picón Salas para nosotros siempre es nuestro ejemplo más excelso del uso de la convergencia entre literatura y ciencia histórica, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Que el impacto de la modernidad, el impacto de la ciencia, provocó que eso que se llamaba ciencias humanas o ciencias del espíritu, según Dilthey, se separara, incluso de manera traumática, y uso el término trauma por un poco el psicoanálisis lacaniano que está tan de moda, ¿no? De manera traumática se separara la ciencia o la historia de la literatura o la historia del arte, ¿no? Y esto ha provocado una discusión que, como asomó la profesora Mirla, todavía está en vigencia. Yo le digo a mis alumnos en epistemología, en filosofía, que lo que vamos a discutir hoy, como dijo la profesora, es una discusión que tiene prácticamente 2 siglos, ¿no? Si es posible hablar de un estatuto de ciencia de la historia, o si es posible también hablar de la historia como literatura, ¿no?
si nosotros vemos lo que hemos leído durante tanto tiempo en el Centro Nacional de Historia, eso ha provocado en Wallerstein, por ejemplo, en la separación de las disciplinas, o más actualmente cuando hablamos del giro de colonial y leemos no se puede nombrar mucho ahorita a Buenaventura de Sousa o incluso el mismo Enrique Dussel, o ahorita que estábamos discutiendo sobre Santiago Castro Gómez con el profesor González Ñáñez, vemos que esa separación traumática creó una castración en términos psicoanalíticos y lacanianos. Y esa castración ha provocado siempre que ese trauma aparezca, ¿no? Que como dice Zizek, se manifieste el síntoma, ¿no? Que es este tipo de evento, ¿no? O sea, ¿dónde está la literatura perdida sin la historia? ¿Dónde está la historia perdida sin la literatura, ¿no? Entonces, la profesora ya lo planteó, hay una relación que no puede romperse entre la ciencia y el arte, entre la historia y la literatura. Y que nosotros hemos estudiado en el Centro Nacional de Historia en sus 12 años, que eso es importante porque la profesora también nombró la filosofía, ¿no? Yo le digo siempre a mis estudiantes, y lo conversé en algún momento con Alexander Torres Iriarte o con el profesor Pedro Calzadilla, el problema de la que nosotros, y se lo he dicho a mis estudiantes, ¿no? Cuando nosotros estudiamos a Le Goff, estudiamos a Bloch, y lo estaba hablando con Adriana hace poco también, o estudiamos a Hobsbawm, realmente los creemos como grandes historiadores, y realmente su disciplina madre era la filosofía. Estamos hablando de algo que es importante. Yo creo que la filosofía o la estética filosófica, la retórica, como dijo la profesora también, la poética, es el punto de encuentro entre una buena historiografía y el arte como ciencia, ¿no? Porque es algo, porque la realidad está conformada por partes constitutivas o notas, y una de las notas o parte constitutiva de esa dinámica de la realidad precisamente es aquello que no se puede explicar, ese no sé qué, que la literatura lo ha hecho. Yo le decía a mis estudiantes, ¿quién ha creado más imaginario, Eduardo Blanco o el profesor Brito Figueroa? Eso es algo que hay que reflexionar, pero que tenemos que huir también, como dijo la profesora, de eso que yo les he dicho, que es la trampa narrativista, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos que apelar a la narración porque tenemos que construir historia, porque la historia se narra por hechos, porque los hechos tienen una temporalidad, los hechos tienen una historicidad, y ya me está diciendo Asdrúbal, Aldemaro, que me tengo que callar. Lo cierto es que son complementarias. Yo voy a dejar también una parte para después, que es la comprensión y la interpretación. Todo lo que, miren, el Centro Nacional de Historia, el Centro de Estudios Históricos de Venezuela, tiene algo muy importante, que está en la estructura de su pensum, y es lo que voy a comentar después. Nos ofrecen herramientas para la comprensión, gracias hermano, y la interpretación histórica, ¿no? Bueno, gracias al profe Antonio. Ahorita va a participar el profe Alexander Torres. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me alegra mucho, me complace estar acá en nuestra casa, en el Centro Nacional de Historia, en este espacio que es la Colombella, de la cual tuvimos la oportunidad de hacer unas actividades hace tiempo con el profesor Pedro Calzadilla Álvarez sobre tierra firme. Ahorita la estoy recordando muy bien. Bueno, agradecer las intervenciones que me precedieron. Siempre que habla uno de último corre el riesgo de repetir o de reiterar algunas ideas. Voy a correr ese riesgo porque no hay nada más pedagógico que la reiteración. Empezando, que me parece muy pertinente, y quiero felicitar a los organizadores de este coloquio, porque viene a lugar haciendo justicia a algo que ya el viejo Carrera Dama acusaba en los años 50 y ratificó en el 79, que los historiadores somos muy poco dados a la discusión filosófica. Sobre todo ese perfil de que el historiador no mira para los lados y tiene que acotarse a la fuente y no se mete en aguas profundas, porque estas aguas son
reflexiones de otra naturaleza que nada tiene que ver con la disciplina de Clio. Creo que esto apunta en sentido contrario. No podemos transformar la historiografía si no conocemos por dentro su arsenal ontológico, epistemológico y metodológico. Y esto también, este espacio, rinde un justo homenaje a un historiador que murió en el año 44, pero que ayer, en el año 95, había nacido el 6 de julio, que fue Mal Bloch, porque muchas de estas discusiones son añejas, como ya se ha dicho, pero tuvo una inusitada importancia casi en un siglo, en 1929, a raíz de la Escuela de los Anales, donde el estatuto de esa ciencia positiva, descriptiva, episódica, del evento, del acontecimiento, fue desplazada por una nueva conceptualización del tiempo. Y en esa visión, entonces el tiempo se entendió como un diálogo entre lo acaecido y lo que acaece, entre el pasado y el presente, entre la comprensión del ayer y el de hoy. Y entonces una revolución paradigmática de la conceptualización tradicional, política sesgada de la historia rankiana que ya aquí fue denunciada, esa de contar los acontecimientos tal como sucedieron, que es una expresión impresionista, porque el artista se acerca a la naturaleza y trata de pintar con el pincel, plasmar en el lienzo la realidad como él la está viendo, pero esa realidad es una hija muerta, es una aproximación, como dijo Mirla, porque cuando yo trato de captar la esencialidad de la realidad es como el río de Heráclito, a cada instante mueve el agua, diría José José en El amor acaba, ¿no? Somos como el río, a cada instante no el agua. Y de verdad, Manuel Alejandro no se equivocó porque es la visión heraclitiana. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Entonces cuando yo capto, ya la luz se fue, ya la hoja se cayó y ya es una aproximación porque la realidad es otra. Bajo esta idea es muy importante entender que para que haya idea de historia tiene que haber previamente la idea de cambio. Yo creo que esto es fundamental. No puede haber idea de historia si previamente no hay la idea de lo que acaece. Porque lo que acaece es la garantía de la mutación o la transformación de un punto a otro. Bajo la visión fijista del mundo, bajo la visión religiosa o divina del mundo, pues entonces no hay historia, porque la realidad seguirá siempre y siempre será la misma. No hay transformación, no hay mutación. Y esta idea es muy interesante para comprender de fondo lo que estamos diciendo. De tal manera que es un justo homenaje a Mal Bloch, que cumplió año ayer, pero también es un justo homenaje a un libro que este año está cumpliendo 50 años, que es el libro Metahistoria de Hayden White, que fue uno de los grandes teóricos hace 50 años que, agarrando ese caudal que venía de la discusión de las escuelas de los anales, de la escuela de Frankfurt, de Ricord, de todos estos pensadores que se atrevieron a acabar con la concepción de una historia fija, inamovible, científica, inapelable, empezaron a ver fisura y entender que en última instancia la historia con H minúscula y la historia con H mayúscula son cosas distintas, la historia acontecimiento y la historia estudio o ciencia, y que cuando uno se aproxima a la realidad, la hace desde las palabras, lo hace desde los discursos. Y esto es sumamente interesante lo que nos dice este autor, que hay que reivindicar, que en última instancia no puede haber propiamente historia, sino al mismo tiempo no hay una filosofía de la historia. Y que esa historiografía, esa manera de escribir la historia, en gran medida está emparentada con un conjunto de intuiciones. Él la llama intuiciones poéticas. Pero son formalizaciones que nosotros damos de un discurso que está atravesado por muchas subjetividades y por una pluralidad de direcciones, diría Peter Burke. Es decir, en última instancia, nuestra actividad intelectual, cuando escribimos historia, hacemos poesía, hacemos ciencia y hacemos filosofía.
Esto está emparentado con el giro lingüístico, del cual seguramente va a hablar Antonio con mayor propiedad, ¿no? En todo caso, yo sé, en todo caso, si estamos citando a Aristóteles, yo también citaría la mitología griega, previa a Aristóteles, porque ya los griegos, si yo rescato a la diosa Mnemósine o Demósine, que significa memoria, esta diosa es una diosa que simboliza lo permanente. ¿Y qué es lo que busca tanto el historiador o la historiadora? La permanencia en el recuerdo, en el corazón, en el espíritu, de un acontecimiento que cree él que es fundacional, que cree él que es trascendente, que quiere que no muera. Porque cuando hacemos historia conjuramos el olvido. Hacemos que algo se burle de las parcas, se burle de la muerte. Y que pase el tiempo que pase, nosotros lo vamos a traer, lo vamos a recordar, a pasar por el corazón. Lo vamos a pasar para el corazón para mantenerlo vivo, porque como dice el bolero, recordar es vivir. De tal manera que esa Mnemósine tuvo amores con Zeus, y Zeus, hijo de Cronos, el dios del tiempo, y de esas 9 musas, nacieron las 9 musas, que no son los familiares del Libertador, las Aristiguetas, son las 9 musas que son las bellas artes, y entre las bellas artes está Calíope, que es la filosofía heroica, Erato, que es la poesía amorosa, Talía, que no es la cantante mexicana, es la diosa de la comedia, y por supuesto, entre otras, Clío, que es la diosa de la historia. Desde el punto de vista poético-mítico, la poesía es hermana de la historia. La literatura y la historia son hermanas siamesas, que ya se ha dicho que por razones diversas surcaron rumbos contrarios o disímiles, pero como toda madre pare de su mismo vientre a sus hijas, estas 2 hijas tienen una matriz común, y esa matriz común tiene que ver con lo que ya se ha dicho, con la realidad. Porque en última instancia, cuando nosotros historiamos, no contamos, y cuando contamos no escribimos, y cuando escribimos historia no usamos signos y palabras, y cuando usamos signos y palabras no hacemos historiografía, que en última instancia es un quehacer del lenguaje. Porque esta es otra cosa que uno aprende acá, que una cosa es investigar y otra cosa es escribir lo que se investiga. ¡Ay, mamá! No hay mamá. El maestro Luis González y González, el maestro Luis González y González hablaba de los historiadores araña, los historiadores hormiga y los historiadores abeja, ¿no? Los historiadores araña vivían prometiendo la gran obra y se envolvían en su ego, se consumían en los bares, amagando que iban a transformar la historia, y se les fue la vida como una promesa. Se le engatilló la pistola y nunca accionaron el arma. En cambio, los otros historiadores, los historiadores hormigas, se caracterizan porque andan con hojas para arriba y para abajo, pero nunca se sientan a escribir. Y entonces él reivindica a los abejas, dice las abejas, porque construyen. No son tan egocéntricos como uno, no son tan acumulativos como otro, que es una enfermedad muy común en los Estados Unidos, los acumuladores, pero construyen porque tejen redes y porque tienen producto, y hacen un producto muy sabroso, digerible para todos. No hacen nada más la miel para las abejas, sino que hacen la miel para que todos nutritivamente comamos de ella. No escriben la historia para nada más para los historiadores, sino que democratizan la palabra, el verbo y el conocimiento. Tal vez ese divorcio entre las 2 hermanas, para algunos como para O'Gorman, arrancó en el humanismo en el siglo XV-XVI. Tal vez para los cientistas sociales es el siglo XVIII y XIX, con el método, sobre todo en el año 19 con el nacimiento del positivismo, que podemos hablar luego. En todo caso, para ya cerrar
El historiador, la historiadora, se preocupa mucho por la veracidad, pero la veracidad es expresión de la realidad. Cada época tiene representación del pasado y es muy importante entonces reivindicar la subjetividad. Cuando escribimos historia, toda fuente inclusive, y eso ya es el segundo momento, está preñada de esa subjetividad que a veces hasta el mismo historiador no ve. Cierro entonces esta primera parte diciendo que el literato crea, y lo que crea, como ya lo dijo Mirla, su autorreferencialidad es el lenguaje por el lenguaje mismo, sin darle explicación a nadie. En cambio, los historiadores y las historiadoras estamos acotados a el criterio de la verdad, que es la fuente. Solo que la fuente, como toda fuente, no sirve o no es capaz totalmente de explicar la realidad. Nunca el modelo abarcará la realidad. Gracias. Muy bien, gracias a los 3 participantes por esta primera ronda. Ahora vamos a abrir el micrófono a quien quiera hacer un comentario, alguna pregunta. No nos extendamos más de 3 minutos, por favor. Ernesto, por favor, puedes pasar por aquí. Pueden pasar por aquí, vamos a ser conscientes con el tiempo y luego va a haber otra ronda con los participantes para generar mayor debate y conclusión. Gracias. Es importante que cada participante, cada persona que tome el micrófono se identifique. Esto está siendo grabado y tiene una intención también divulgativa a mayor espectro que este. Entonces vamos a identificarnos y no nos extendemos más de 3 minutos. Gracias, felicitaciones, de verdad ha sido una muy buena exposición. Yo quería mencionar varias cositas. Por lo menos hay un libro de César Suárez, que es Panoramas de la Historia, que él hace como un recorrido por todas las corrientes filosóficas en la historia. Entonces, desde los griegos hasta la Escuela de los Anales. Ese libro más o menos es como del 50. Pero él hace una referencia muy clara en la introducción, que es cada generación tiene una pregunta diferente a sus antecesores. Y partiendo de todo este tema del pensamiento del desarrollo del discurso histórico, qué es histórico, qué no es histórico, ese elemento de la temporalidad del individuo que se pregunte en su momento determinado, también es como que uno de los grandes impulsos o uno de los referentes en que esa multivisión de un mismo hecho vaya cambiando a través del tiempo. Y esta es la gran referencia que ponen, en que ciertamente los libros son de un momento determinado, pero los artículos científicos siempre son el refrescamiento de estas ideas. Y otro elemento que también quería mencionarles, y también quisiera su punto de vista, yo di clases en artes plásticas y en la UNEARTE, y por eso me tuve que meter un puñal de una cantidad de textos para comprender qué es el arte. Y bueno, todo este desarrollo del concepto de arte, desde los griegos hasta lo que se maneja actualmente. Y entre los diversos autores que conseguí, había uno de una universidad colombiana que no me acuerdo ahorita, de apellido Restrepo. Entonces él planteaba que las ciencias ciertamente son los que ha impulsado al hombre hacia adelante, no sé qué, esto y lo otro, pero que no podíamos ver a las artes como un elemento externo o sin basamento, porque el arte simplemente es una forma de entender el conocimiento humano y de expresarlo de una manera. Entonces lo ponía en un estatus de similitud con la ciencia, porque por una parte el conocimiento es uno, porque al fin de cuentas sigue siendo conocimiento la acción de conocer. Las artes, como ya dijeron los ponentes, también es un ejercicio de representación, y en este ejercicio de representación subyace una barrera de conocimiento, y que un ejemplo de esto lo podemos hablar en el trabajo tanto de Soto como de Cruz Diez. Esos son obras, la policromía del color. Eso tiene un alto contenido de entendimiento de la física, para poder entender de que
cómo el cerebro humano, al momento de que ve dos colores yuxtapuestos, el cerebro hace en su afán de rellenar, va a poner un color en el medio de los dos, que es un color que se puede identificar dentro de la escala de los colores y a través de un cálculo físico. Entonces, ya para ir cerrando, que no me quiero extender, pero entonces, el hecho del conocimiento histórico, como el hecho de conocer, parte de un fin, de conocer diversas áreas, porque de verdad esto no es una parcela, porque como el accionar humano es tan diverso, la disciplina que busquen ver ese accionar a través del tiempo también tiene que ser multidinámico y comprender diferentes fenómenos de la realidad que tiene el ser humano. Gracias. Muy bien, gracias a Ernesto. ¿Tú te identificaste? No. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde? Soy Ernesto Betancourt, investigador del Centro Nacional de Historia. Ok, gracias. No sé si alguien más quiere participar, no tengan pena. ¿No? El señor, adelante. Buenos días, soy Centro Nacional de Historia en la parte administrativa, ¿no? Y trabajo con el profesor Aldemaro. Mi pregunta va que todo es un poco siempre buscando qué hacer operativamente. Entonces, yo pertenezco, aparte de ser administrador acá, pertenezco a la comuna de San Martín y soy profesor de esa comuna. Ahora bien, de todo eso que se está hablando aquí de historia, me parece súper interesante, ¿no? ¿Cómo eso se come o cómo se cala en los consejos comunales, en la comunidad? ¿Cómo esto va a ser, digerido por estas personas que estamos en el día a día? ¿Cómo se divulga esto a través de nosotros que estamos en los consejos comunales para que ellos se vayan instruyendo y vayan participando en lo que es la historia como tal? Y que no se pierda todo esto que se está hablando y que se mantengan en la historia y que es esto, la historia insurgente, pues por supuesto que debe ser hacia allá, hacia la insurgencia y eso que quede plasmado. Esa es mi pregunta. Buenas. Muchas gracias al compañero Miguel. ¿Quieres? ¿Alguien más quiere participar antes de pasar a la segunda ronda? Veo caras de miedo, pero no tengan miedo. ¿No? Vamos a dejar que... Bueno, muy interesante también lo que propone el señor Miguel, porque en el coloquio pasado hablamos precisamente de el desfase tal vez que hay o la poca acogida que hay a la forma especializada de la escritura de la historia. Es decir, nos hemos cuestionado cómo debe ser escrita la historia si el rol o uno de los roles del historiador debe ser la construcción colectiva de la memoria. Entonces, si lo que escriben los historiadores no tiene acogida en un amplio espectro social, entonces tenemos un detalle ahí por trabajar y debatir. ¿Cómo debe ser escrita la historia? Es una de las aristas que tenemos pendientes, sobre todo porque en ese tema entra el hecho de la veracidad. Si se escribe en prosa, entonces se considera que la historia no es lo suficientemente veraz, pero si tiene un lenguaje sumamente especializado, la gente no se interesa. Resulta que los temas históricos están inscritos en el interés directo de lo colectivo. ¿Por qué? Porque son temas del hombre, los transversa. Entonces, bueno, vamos a pasar a una segunda ronda y bueno, esperemos que esto se anime. Vamos a animar esto. Bueno, ¿alguien más quiere? ¿No? Usted, claro, vamos a eso. Hacemos el comentario y después arrancamos la segunda ronda. Sí, está bien. Y después la segunda ronda. Bueno, yo voy a comenzar por el final, la pregunta de usted. Yo sigo diciendo que hay disciplinas
que funcionan para especialistas y entre especialistas. Y tan es evidente que lo que estamos discutiendo aquí no está al alcance de cualquier lector. Entonces, hace falta otro discurso, que es el discurso divulgativo, que es el de la escuela, el de la prensa, el del cine, el de la radio, que es el que divulga lo que los especialistas construimos. Entonces, yo estoy en contra de eso de que hay que escribirle a todo el mundo. No. Escribimos para nosotros mismos, ¿no? Y en un esfuerzo, entonces, nos cabría a nosotros o a otro distinto a nosotros hacer ese discurso accesible a un vasto espacio intelectual. ¿Ya? Ok. 2. Tu disertación, pregunta, no sé qué cosa. Yo suelo hacerle a los alumnos la siguiente pregunta. ¿Por qué Cristo hablaba en parábolas? Porque no existían las ciencias sociales. Como no existían las ciencias sociales, debía encontrar una manera. Digo, si es que la Biblia que estamos leyendo, que surgió del arameo y pasó al griego y pasó al latín y pasó al castellano incipiente y el castellano todo, fue lo que en verdad dijo Cristo. Bueno, en el supuesto de que la Biblia que leemos, no, yo leo la de Casiodoro de Reina, que es la que más me gusta, no, porque es la más estética. Si doy por cierto eso, cuando Cristo dice lo que dice en parábolas, es porque no tiene otra manera de decirlo. Cuando la ciencia social avanza, construye lo que llamamos las categorías, las taxonomías, y se construye el discurso científico en el campo social. Así operan las artes. No lo sé en pintura, pero algo sé en literatura. Más o menos es esto. Cuando José María Arguedas, un peruano que fue brillante, y que dejó una suerte de novela que fue el gran, digamos, cuadro representativo del Perú, desde el campo hasta la costa, desde el pasado hasta el año en que él muere. Cuando él se plantea el hecho de la escritura, de dar cuenta de un país tan conflictivo, tan heterogéneo como es el Perú, donde los contactos entre el campesino quechua, que no habla castellano y que está en la sierra, no le permite diálogo con el de la costa que está en Lima, que no habla quechua, sino habla en castellano y que está europeizado. Cuando él quiso dar cuenta de eso, empezó con cuentos. Y comenzó a complejizar el modo de contar para tratar de hacer eso legible para los intelectuales del Perú de ese tiempo, no para el lector común, porque la literatura también es un discurso especializado, por cierto. Entonces, cuando él empezó a sentir el tormento psiquiátrico y comenzó a reconocer, necesito ir al psiquiatra, llegó y escribió su último libro, que hasta la fecha no lo categorizan si es un testimonio, si es una memoria, si es novela. Psiquiatra, en las clases en San Marcos, el Perú, la literatura del Perú, etcétera, etcétera. Y al final de ese libro él dice lo siguiente: he decidido darme muerte, y algo así dice, porque no entiendo el Perú y no sé cómo traducirlo en palabras. Entonces está rumiando la muerte y miren lo que escribe. Decidí darme el pistoletazo un sábado porque sé que mis alumnos de antropología en San Marcos van a querer ir a mi entierro, así me entierran el domingo y no interrumpo las clases en San Marcos. A mí me va a decir la gente que escribir literatura es fácil. Escribir literatura es complejísimo porque, como dijo Humberto Eco, la literatura y el arte en general es una metáfora epistemológica de la realidad. Hay un sujeto uno que no tiene con quién conversarlo, al menos lo de historia, echamos el cuento acá en la Plaza Bolívar, no, la rocola la abrazamos, etcétera. Pero el escritor y el artista rumia su tormento creativo aquí adentro, en las vísceras,
en el alma, ¿ok? Y construye lo que llamó alguien una interpretación, o sea, su modo de ver lo que llamamos convencionalmente realidad, porque el término realidad es un término muy complejo. Existe un tipo que a mí me iluminó mucho, de apellido Kozik, don Karel Kozik. Y Kozik dice esto, la dialéctica de lo concreto. Él dice, el texto estético es una interpretación de la realidad, pero al mismo tiempo es un elemento más que se agrega a la realidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que el texto estético, el discurso estético, a la vez que es una interpretación, un modo de ver el mundo, a su vez es un objeto pasible de ser estudiado por el especialista de ese campo, que es el que hace estudios literarios. Y ahí llega él entonces a la conclusión del doble significado del signo estético. Entonces, cuando en la Biblia hablan en parábolas, están hablando así, como habla el escritor de literatura y como habla el artista, que habla en metáfora, metaforiza. El historiador no metaforiza, sino que crea categorías, hace análisis, hace disecciones del tiempo-espacio que escogió estudiar y elabora un discurso. ¿En qué coincide? Que ambos son discursos, eso es cierto, lo que está insertado, dicho sea de paso. Pero entonces, a partir de lo que dijeron estos tipos, ¿qué hay que preguntarse? ¿Qué hay que preguntarse? ¿Por qué Barthes y Certeau y compañía? O sea, ¿por qué los europeos son los que plantearon que el discurso histórico es fundamentalmente relato? Yo creo que tengo la respuesta, porque para ellos construir su historia no es particularmente problemático, porque ellos son medianamente homogéneos. Contar a un sujeto A equivale a contar al sujeto B, C, D, F, etc. Contarnos en América Latina es conflictivo y traumático, y aquí voy a citar a mi maestro, que es José Carlos Mariátegui, ya le cito a mi maestro. Fue un texto de 1925 que, aunque habla del Perú, es extensible a todo el continente. El dualismo quechua-español, no resuelto aún, hace de la literatura nacional un caso de excepción que no es posible estudiar con el método válido para las literaturas orgánicamente nacionales, nacidas y crecidas sin la intervención de una conquista. Este continente heterogéneo no se puede explicar solo con relatos. No se puede explicar tan solo con relatos que no nos hemos explicado todos. ¿Dónde están las historias de las amplias masas campesinas del continente? ¿Dónde están las historias de nosotras las mujeres? ¿Dónde están las historias en cada nación y en el continente en donde estén incluidas los sectores ilustrados y los que no tuvieron el disfrute de la letra? Bueno, eso que los europeos ya resolvieron y que aquí no está resuelto, demanda una historia mucho más comprometida, en mi opinión, con más aspiración de ciencia que de relato. Y me callo porque si no hago lo mismo que hizo el compañero. Ah, me quedan 2 minutos. Pero un momento, esa es su ponencia, ¿no? Esa es la intervención sobre eso, ¿no? Ah, no, mi amor. Pero, ¿esa era la intervención o...? Ah, bueno, la intervención. Esa fue la respuesta para Ernesto, ¿no? Es que esta no es su ponencia, pues no quiere que haga. Y Ernesto no anotó ni una palabra, ¿eh? Nos relajamos, ¿no? Porque los 10 minutos yo canté, como decías tú, yo la quiero, la quiero, la quiero. Esta metodología es atípica por eso, porque no parte la respuesta con la otra ponencia. Sí, bueno, respondiendo a Ernesto Betancourt. Mire, no, es que tanto la profesora Mirla como Alexander lo asomó. Yo había arrancado con que era sospechoso el título con que Aldemaro nos ha interpelado, ¿no? La vida o la muerte, ahora o nunca, o sea,
ser o no ser, ahí está el dilema, ¿no? Era arte o ciencia, ¿no? Entonces definimos que, en mi caso, para no caer en la unidimensionalidad marcusiana, que por siempre es multidimensional la realidad humana, ¿no? Y como es multidimensional, tanto la literatura como la historiografía, tanto la ciencia como el arte nos ayuda a explicar esa complejidad que es la realidad humana, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con dónde se da ese carácter complementario, dónde se da en la palabra, se da en el discurso. Por eso me agradó tanto que la profesora Mila arrancara con Aristóteles y la poética, y yo le anexaría también el libro de la retórica, ¿no? Porque ahí es donde se da la convergencia real. Por eso que también Alexander chalequeó con esto de que, bueno, Antonio va a hablar un poco del giro lingüístico, pero sí lo tenía anotado por una razón, ¿no? Lo tenía anotado por una razón, ¿no? Todos los giros que han tenido las ciencias sociales en los últimos 50 años, o bueno, más casi 100 años, han tenido que ver con la palabra. O sea, el giro lingüístico, más recientemente el giro discursivo, el giro hermenéutico, todos han tenido que ver con la palabra y cómo la palabra ha servido para la interpretación y la comprensión de la realidad. Porque cuando restringimos a la historia a ciencia, nos ayuda para describir la realidad. Y eso es lo que pasa a veces en las investigaciones. Describimos una realidad y ahí nos quedamos, ¿no? Yo le digo a los estudiantes de maestría, a veces eso es lo que nos exige metodológicamente en una tesis de maestría, descriptiva. En la tesis doctoral, nos pide ir un poco más allá, y es en la interpretación y la comprensión que necesitamos de esa realidad. Nosotros necesitamos no solamente describir la realidad, sino comprenderla e interpretarla para otras personas. Y ahí está lo que preguntaba Ernesto. El historiador, como el periodista, también como el científico y también como el artista, hay una realidad y nosotros tenemos que hacer una mediación. Oye, no puse el cronómetro, me avisa, Aldemaro. Nosotros tenemos que hacer una interpretación y una descripción, una interpretación y una comprensión de esa realidad, porque la vamos a transmitir a terceros. Y eso es lo que realmente a veces se dificulta, ¿no? O sea, ahí también hablaron de Alexander muy jocosamente, pero es que la triste y cruda realidad de muchos investigadores, que yo me acuerdo siempre de un libro de Monterroso, un cuento de Augusto Monterroso, el muchacho que yo siempre lo digo, que se llama Leopoldo y sus trabajos. De Leopoldo y sus trabajos, ¿no? Que es el tipo que le dice a todo el mundo que está escribiendo un cuento, va a los vernizajes y dice que está escribiendo un cuento, está fichando y fichando sobre su cuento, y cuando llega a su casa dice que es sobre los perros, y dice: los perros son muy bonitos. Nada más tiene una línea escrita sobre eso, porque no hay nada más difícil que eso. Una vez en la maestría de estudios del discurso, el doctorado allá en la UCB, hicimos un trabajo de investigación sobre el TMT en la Universidad Central de Venezuela, y en posgrado, y esa fue la conclusión. A todo el mundo le gusta entrar, fichar, escribir, pero en el momento de escribir la tesis es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nosotros necesitamos eso que hemos investigado, llevarlo a un reporte. Y ese informe de la investigación, que es la comunicación, por eso se llama reporte, la comunicación de lo que hemos investigado es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ahí nos enfrentamos no con el conocer, que fue lo que dijo Ernesto. Todos nos gusta conocer, todos nos gusta descubrir, pero después, iba a decir una grosería y estamos en el templo de la historia. Lo difícil es que todo eso que hemos conocido, cómo nosotros lo transmitimos. Yo, como el profesor Omar Hurtado, creo mucho en la experiencia de aula. A mí me interesa mucho la transmisión en el aula, pero en los artículos de opinión, en los artículos especializados, en los libros, ahí hay un problema. ¿Cómo hacemos nosotros para comunicar lo que hemos investigado? Y es la palabra, es el lenguaje. Lo asomaron tanto Mirla como Alexander, a mí se me quedó en el tintero. Y yo digo por acá que ese carácter complementario se da en la palabra. Por eso es que el análisis del discurso, miren, cuando yo llegué, yo en El Salvador estaba estudiando un doctorado de filosofía, y Carmen Borque me dijo: mira, lo único que tú haces, porque ella también es profesora invitada internacional de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas Juca del Salvador, y me dijo: el único sitio donde tú puedes seguir lo que estabas haciendo en El Salvador es el Centro Nacional de Historia. Anda, cuando llegues a Caracas, y habla con Alexander Torres. Y le digo: no, vale, ese es pana mío, como dice mi esposa. No, ese es pana mío. Y hablé con Alexander y resulta que aquí, como dicen todos los profesores, es donde nos hemos sentido seguros, nos hemos sentido cómodos,
nos hemos sentido además en un camino ideal para las cuestiones que queremos hacer, ¿no? Y cuando veo el pensum, que era lo que quería decir anteriormente, me doy cuenta que hay algo muy importante, que es esa esencialidad, lo sustantivo de los estudios historiográficos, donde en un estudio de cuarto nivel el Centro Nacional de Historia le ofrece a sus maestrantes y a sus doctorantes. Por ejemplo, el Centro Nacional de Historia en su documento rector, y no es por aquí porque está el presidente, cuando uno lee el documento rector del Centro Nacional de Historia, es muy específico en la aceptación de otras disciplinas para el enriquecimiento del discurso historiográfico venezolano. Eso es muy importante porque me lo han dicho los que vienen del pedagógico, los que vienen del UCB, lo cerrado que es esa experiencia educativa o esa experiencia académica respecto a la inclusión de otras experiencias. Yo, como ustedes saben, soy periodista y estudié el discurso, que es lingüística aplicada, ¿no? Y aquí en el Centro Nacional de Historia, por ejemplo, todos los trabajos que yo he hecho los he orientado desde la filosofía y desde el análisis crítico del discurso. Y ha sido aceptado por los profesores porque lo ven. Hablo del profesor Marcial, hablo del profesor Carrero, hablo del profesor Leonardo Bracamonte, de todos los profesores lo han aceptado porque entienden que es un momento histórico que estamos viviendo en el país, ya hablando de lo concreto, lo que pedía Miguel, es un momento histórico, o como decía Yacurí en El Salvador, de alta densidad histórica, donde solamente, como se ha aprendido la ciencia histórica o la historiografía en Venezuela, no basta. Necesitamos esa interdisciplinaridad o esa multidisciplinaridad que el Centro Nacional de Historia le ofrece a los investigadores, le ofrece a los maestrantes, le ofrece a los doctorantes y le ofrece también en pregrado a través de UNEARTE. Eso es sumamente importante. Yo hablo en mis clases, bueno, y que uno ve el Centro Nacional de Historia ofrece filosofía de la historia, que yo tengo la oportunidad que me han dado la facilidad para darla, donde yo me siento muy feliz, sobre todo con el grupo que tengo aquí, que es la mitad de la gente que está aquí, Alexander, porque es importante estudiar aquello que dijo Alexander. Cuando uno lea Bloch, uno dice, bueno, ahí no hay metafísica. Claro que hay metafísica, porque nosotros estudiamos algo inaprehensible, que es el pasado. Y el pasado ya es algo metafísico, está más allá de lo físico. Y nosotros, el único contacto con esa metafísica, con eso sustantivo y esencial, es a través de la fuente, pero la fuente también está mediada. Y saber, cuando uno habla de realidad histórica, hay que estudiar metafísica y hay que estudiar filosofía. Hay teoría de la historia, cómo nosotros tenemos que entender la historia antes de acercarnos a la metodología. Está el discurso historiográfico, lo que decía la profesora Mirla, cómo nosotros estudiamos no solamente lo que nos dicen, sino quién lo dice, en qué contexto lo dicen, con qué intencionalidades lo dicen o nos lo dijeron. Eso es muy importante. Y que todo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, Edward Said habla de una vuelta a la filología. Y yo quería chalequear a Alexander, porque lo que hace Alexander en este libro es un poco eso. El libro Un sentido de nuestros destinos de Alexander Torres, ¿no? Donde él analiza Nuestra América de José Martí, analiza de Rodó Ariel y analiza la Carta de Jamaica de Simón Bolívar. Y él hace, como dice Edward Said en su libro muy importante, Humanismo y ahí tenía una cita, pero ya no hay tiempo, ya me está cortando Aldemaro. Lo importante de la palabra, porque fíjense, para analizar nuestra contemporaneidad, Alexander busca estos tres textos. Y él, conociendo a Gadamer, conociendo la hermenéutica filosófica, la hermenéutica histórica o la hermenéutica actual, hace una interpretación y una comprensión de esos textos para que nosotros nos veamos reflejados en esos textos. Es un poco lo que también hace Antonio González, que está aquí presente y le agradecemos su presencia, cuando nosotros estamos estudiando, un filólogo. Edward Said dice, nosotros deberíamos volver a la filología, porque realmente lo que estamos haciendo es interpretación y comprensión de textos, pero llevándolo a lo actual. Y ahí quiero cerrar como la profesora siempre, con una cita, ¿no? Si la palabra es lo importante, y él dice, Edward Said dice, lo que he denominado filológico, es decir, el examen minucioso y paciente de las palabras y de la retórica, así como la atención por vida misma mediante las cuales los seres humanos que habitamos en el seno de la historia es lo fundamental. Lo que nosotros tenemos como fuente son documentos, son textos, y tenemos que prestarle mucha atención a lo que nos ofrece el Centro Nacional de Historia para no caer en la trampa narrativista, de crear nuevas narraciones
para que se den nuevas interpretaciones, sino saber interpretar y comprender los textos, que son la fuente más importante de la historiografía, para nosotros hacer una interpretación adecuada, un poco para lo que preguntaba Betancourt, adecuada al contexto actual. Y para lo que decía el compañero Miguel, nosotros tenemos que aprender, lo hemos visto los miércoles con el profesor González Ñaña, que ha sido un regalo también del Centro Nacional de Historia, Alexander, muy bueno, de que aprender de los brasileros, que Buenaventura de Souza, Freire y Frei Beto, que ellos saben que todo lo que se estudia en la academia, después tiene que haber una divulgación, donde también el Centro Nacional de Historia ha sido fundamental en la divulgación con memoria de Venezuela, sumamente importante, con el entrenamiento de los historiadores locales y comunales, pero sobre todo llevar este conocimiento a otros estadios. Los brasileños tienen una historia muy bonita con eso. Lo que nosotros discutimos aquí, que parece ciencias históricas, tratar de traducirlo. Y ahí es donde converge también la palabra. Empoderar a los consejos comunales, empoderar a los colectivos de la palabra. Sin la palabra no va a poder transmitirse. La palabra es como diría aquí mi compañero aquí, que son pintores, que están ahorita, la palabra es el óleo de lo que pintamos la historia. Gracias. Lo que pasa es que es la obra de clase de Antonio. Tú sabes que yo digo como Aristóbulo, que yo fui 5 años asistente de Aristóbulo, y él siempre dice, mire, yo no puedo hablar 10 minutos, yo hablo 45 minutos o 90 minutos, que es 1 hora de clase o 2 horas de clase. No, rapidito yo agregaría lo ya dicho, porque viene el segundo bloque de intervenciones, tengo entendido, ¿no? ¿Es así? Sí, empieza Mirla. Bueno, primero, Ernesto, excelente tu intervención, interesante este autor. Ahora, yo también tengo una intuición, y me perdonan los artistas, ¿no? Yo creo que en el arte no hay evolución, en la ciencia sí. A mí me molesta que digan que el bolero es música de viejo. ¿Qué es eso? Porque cada vez que tú escuchas un bolero lo sientes en carne viva y no pasa de moda, porque está allí y no evoluciona. Ahora que el televisor se tenga que aprender que es un blanco y negro de tubo que cuando se moja pega corriente, con que yo nací, a otra cosa que ahora uno dice préndete, apágate, creo que hay una evolución ahí, algo ha cambiado, pero el sentimiento no, aunque el sentimiento es humo y demasiado bolero juntos. La otra idea, que es un poco la demanda de Miguel, que ya lo dijo muy bien la profa, rescatar la palabra interpretar es muy revolucionario. Ya decir interpretar significa que no hay una sola manera de ver el mundo. Ya decir interpretar es volver a la ley de los consejos comunales, cuando le dicen a la gente que forme un comité promotor y haga un croquis de su comunidad y una microhistoria de su localidad. Cuando decimos que hay una microhistoria de la localidad, ya defenestramos la idea de que los pueblos no tienen historia, sino que sí la tienen y que tiene rango constitucional. Ya es revolucionario. Nosotros estamos dando las herramientas teóricas para entender que esa ley es revolucionaria, pero lo estamos haciendo desde el mirador del especialista. Eso es cierto, porque tenemos que tener miradores de especialistas, porque la arremetida es muy dura desde los especialistas, desde nuestros profes, a quienes admiramos, leemos y queremos. Por eso empiezo citando a Germán Carrera Dama. ¿Me explico? Para que nos vean como iguales, como pares, y cada quien a su nivel. Obviamente, si vamos al Consejo Comunal no vamos a hablar de esta forma. Nuestro trabajo, porque no tiene lo que se llama un principio pedagógico, ¿verdad?, que es la gradualidad del conocimiento. No es lo mismo escribir, ahorita yo estoy haciendo unas caligrafías para el 1er grado, pan lucrando, hay que comer de algo, ¿verdad?, hasta 6º grado, ya los niveles de complejidad aumentan. Igual el registro del habla, los niveles del discurso, sin subestimar al otro, ¿no? Siempre, porque nosotros estamos democratizando la memoria, ¿ves? Entonces, porque es muy recurrente, yo lo llamo el populismo académico. Todo se tiene que traducir, ¿no? Mira, a veces lo que sabe mal es lo que cura. Yo soy del pedagógico y mi función es llevar un mensaje de una manera en clave divulgativa, pero hay verdades insondiables que no te las puedo revelar si no tienes la capacidad de entenderlo, porque si no, hago concesiones con la mediocridad y eso es peligroso. Lo que hay que uno es ubicarse
ubicarse, ¿no? Porque a veces la gente, no, explícame tal cosa, mira, estás acabando con el pensamiento complejo. Y si acabas con el pensamiento complejo, si estamos defendiendo la palabra, si desmantelamos la palabra, desmantelamos el sentido de la realidad, los horizontes del sentido, como dicen los hermeneutas, ¿no? Los horizontes de sentido. Bueno, eso quería decirlo. Ahora sí le doy la palabra a la moderadora. Bueno, tenemos nuevamente el micrófono abierto, si alguien quiere participar. Sí. Es que falta la segunda ronda. Claro, pero si hay alguna pregunta, bienvenida sea, por supuesto. Pero para que de eso salgan las conclusiones, esta es la ronda ya de conclusión. No, pero es que nos falta un segundo momento. Claro, lo que pasa es que lo que acaba de suceder no iba a suceder. Entonces, a mí me interesa mucho, a mí me parece muy importante la participación del público. Me parece que si hay alguna... ¿Sí? Va a haber igual participación. Bueno, lo que pasa es que... Pero que sean 10 minutos. Que sean 10 minutos. Ok, ya. 10 minutos. Yo tengo de mi maestro Mariátegui lo que yo trato que me oriente mi trabajo cuando investigo. El dato es solo el dato. Yo me esfuerzo por llegar a la interpretación. A mí eso me parece clave y por eso es que yo no le pago a estudiantes para que me hagan las investigaciones. La investigación la hago yo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo escribí mi libro, que apareció en el 2002, si yo le hubiera pagado o hubiera negociado con los estudiantes para que me hicieran la investigación, yo no habría advertido la clave de ese libro. Un libro al que le puse el nombre de La heroica aventura de construir una república. Cuando yo comencé a ver en la principal fuente a la que tenemos que acudir cuando hacemos investigación histórica del tipo que sea, histórica de sucesos, histórica en artes, en lo que sea, es la prensa periódica. El que no lee prensa entiende nada. Entonces, cuando yo me organicé la lista de periódicos que yo debía leer año por año y ciudad por ciudad, más o menos unos 200 títulos, más o menos, yo comencé a ver allí la recurrencia de la palabra moral. Digo, oye, ¿y qué significará eso? Bueno, y allí yo hice lo que me han dicho que han sido mi aporte más importante en ese libro, que fue la carga significativa que tuvo en el proceso de construcción del Estado Nacional la moral, en sus 4 acepciones. Si yo no leo prensa, yo no me entero de eso. ¿Ya? Entonces, el que tiene la historia como oficio, no es que va a investigar de a ratico, no. Tiene que tener un horario diario de lectura. El mío es en las mañanas. Estoy rompiendo lo obvio porque estoy aquí. Pero yo no acepto ningún compromiso antes de la 1:30, porque yo estoy hasta la 1:30 en los archivos. Punto. No puedo. Sea lo que sea, no puedo. Entonces, 2, el problema de las tesis. ¿Por qué la gente se tranca en las tesis? Porque no saben para qué están estudiando lo que están estudiando, una cosa elemental. Porque pasa en arte, o sea, no es fortuito de que pase en historia, en literatura, en antropología, en arte, no es fortuito. ¿Qué es lo que yo creo haber descubierto? Que hay que dar en el trimestre introductorio, ¿para qué sirve lo que usted está estudiando, mi hijo querido? ¿Para qué sirve eso? Que el médico ya tiene resuelto, el matemático ya tiene resuelto por la antigüedad de esas disciplinas. En cambio, las nuestras, que son mucho más recientes, en la concepción actual, ¿ok? En la concepción actual, porque la historia existe desde siempre. En la concepción actual, en tanto que es muy reciente, entonces no nos hemos dado cuenta para qué estudiamos lo que estudiamos. Yo creo haber hecho ya, digamos así, algo así como el esquema en donde lo explico, pero no es muy corto, así que aquí me lo excuso. ¿Ya? Entonces, cuando usted sepa para qué está haciendo el estudio que está haciendo, la tesis
se os dará por añadidura. Y esto es bíblico. La tesis se os dará por añadidura. Como no sabemos para qué estudiamos letras, no sabemos para qué estudiamos historia, antropología, no sabemos qué hacer con eso. Si yo tengo claro desde que comienzo la carrera para qué estoy haciendo eso, por qué lo que yo estoy estudiando es importante y qué aporto yo a mi país y a mi continente en lo que estoy estudiando, cuando usted acabe, bueno, no los estudios, le sobrarán temas de tesis. Yo me asombro de escuchar a tesistas de doctorado, que los he oído en muchas partes reconocer. Cuando yo terminé los créditos, yo me senté y dije, ay, ¿y ahora yo qué iba a trabajar? O sea, estás en el doctorado y no sabes lo que vas a estudiar, pues has perdido, hijo, 15 años de tu vida. O sea, eso lo que está demostrando es que hay que hacer una revisión de los pensum de estudio porque eso no está resuelto. Cuando tú entras ya en historia y ya sabes ya tu línea de trabajo porque te tienes que especializar en un campo específico, ya tú vas encaminado y todo lo que estudias va a estar en función de lo que elegiste desde que estás en el primer año de pregrado. Ya, eso es un llamado, bueno, que aquí asomo por si les interesa. Ok, 2. Es cierto la historia de los investigadores, los he visto muchos, los que llegan nuevos, lo que les llegan a explicar a uno, ay, me leí esta revista, Mirla, y eso es una maravilla, sí, le digo yo me la leí hace ya 20 años, etcétera, ¿no? Entonces, yo sé de casos de gente que llegaba a las 4:55 y pedían 4 libros. Si la sala va a cerrar a las 5, ¿cómo tú agarras tú y pides a las 4:55 otro? ¿Y por qué referencista agarra y se los trae? No tienen idea de qué están haciendo. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. Tienen que tener idea para qué estudian, por qué lo estudian y qué le van a aportar al país. Yo tengo eso resuelto aquí adentro. Yo trato de entender este país. Nunca voy a hablar mal de ningún personaje, por eso es que me caen mal Cabrujas, que hizo de su vida oficio de hablar mal del país. Me revienta, no lo soporto, y digo esto y mira, no lo soporto. Entonces, no puedes hacer tu vida académico, intelectual, hablando mal de tu espacio vital, pero por favor, intenta tú reivindicar ese espacio, dignificarlo con lo que te dignificas tú a ti mismo. Eso es fundamental. Y lo de la escritura, los buenos historiadores son buenos escritores y los buenos escritores saben desde la ortografía hasta la gramática. Yo me asombro del descuido de la gente, cómo está escribiendo, y aquí incluyo a los periodistas, por Dios santo en mi vida. Yo prendo el televisor y tengo la cámara. Ya, de los dislates que veo en los subtítulos de las noticias, es espantoso. Entonces, y le digo a la gente, ¿cómo escribía don Mariano Picón Salas? ¿Cómo escribía don Mario Briceño Iragorri? ¿Cómo escribía Fermín Toro? Por favor. ¿Cómo escribía Cecilio Acosta? Por Dios santo en mi vida. José Luis Ramos era un dios escribiendo, Entonces, la laxitud, por decirlo menos, de los estudiantes actuales en toda la carrera es de repeluzno, para utilizar un tecnicismo. Y eso hay que comenzar a enfrentarlo. El que no respeta la lengua, no respeta lo que está haciendo con ese instrumento que es el instrumento del conocimiento. Dios mío, es lo que nos justifica. Entonces, entonces hay que hacer investigación. 2, hay que tener claro para qué estudio, por qué estudio y qué aporto yo con eso de lo que estudio. Y 3, hay que tener conciencia de que usted es un profesional de la escritura que tiene un soporte en lo que usted investiga, en su propósito de vida y profesional en eso que están haciendo como investigadores. Y fueron 10 minutos, ¿no? Ya, chévere, chao. Voy a hacer, para cubrir todas las preguntas generadoras, voy a ser breve en algo que creo que se nos pasó, ¿no? Ajá.
porque Aldemaro y Adriano nos dijeron que habláramos sobre el historiador y las fuentes, ¿no? Y cuáles son las fuentes posibles para el estudio del pasado. No recuerdo si en epistemología del semestre pasado, en filosofía este semestre, leímos una introducción a uno de los libros de Buenaventura de Sousa, que hizo, la introducción la hizo una de sus colaboradoras, donde hablaba de cómo el reto del historiador en el futuro era que todas nuestras fuentes eran como espejos distorsionados, ¿no? Y eso es muy importante, porque también Aldemaro y Adriana nos pedía hablar un poco del hecho y del acontecimiento, ¿no? Ustedes saben que en los últimos años hemos aprendido en Venezuela lo de los pseudoeventos, los falsos positivos, los falsos supuestos, y nosotros cuando vamos a una fuente original creemos que eso no está mediado, ¿no? Porque es un hecho. Y hoy en día hemos aprendido que hasta los hechos, como los documentos, son en su mayoría, y sobre todo si son hechos políticos, están mediados. Perdón. Entonces, nosotros hoy en día, si sumamos a eso, que se discutió en el coloquio pasado, lo de las redes sociales, las fuentes digitales. Yo me acuerdo que en el año 99 yo estudié periodismo ya grandote, ¿no? Y una compañera que hizo su tesis más o menos en mi misma época, en 98-99, fue sobre Internet como fuente para el trabajo periodístico. Bueno, le devolvieron la tesis porque le dijeron que Internet no podía ser fuente del trabajo periodístico. Claro, hace 20 años los periodistas todavía decían, bueno, tienes un carro, tienes una moto, te lleva para la fuente, llegas a la asamblea o en ese momento el Congreso y estás frente a la fuente, o vas al Archivo General de la Nación, te dan una carta y estás frente a la fuente y estás frente a la verdad. Hoy en día, como ya lo hemos hablado en el aula de clase de Nietzsche y todo el mundo lo decía, vivimos rodeados de interpretaciones, mediaciones y percepciones, o sea, no estamos frente a un hecho, no estamos frente a la verdad, ya estamos frente a algo media hora. Ahí le repito un poco lo que estaba diciendo y me perdí. Las fuentes originarias o originales ya están mediadas. Hay gente que me dice, yo tengo la carta, y tú dices, bueno, la carta de Jamaica que conocemos, como sale en la película, y un poco es la verdad, ya era un borrador que ya Bolívar había hecho otra. O sea, lo que nosotros estamos viendo ya no es la carta que había escrito el Libertador, sino que era el borrador para el documento final. O sea, estaba mediado. Recordemos que era una carta para solicitar la ayuda, ¿verdad? Por eso se llama, ¿cómo que se llama, Alexander? Una carta a un ciudadano meridiano de, ajá. Y Bolívar puso todas sus estrategias retóricas, discursivas y argumentativas con un objetivo que era para convencer a ese señor para que apoyara la lucha independentista en Venezuela. O sea, Bolívar estaba buscando financiamiento, o sea, tenía una intencionalidad que no es la misma intencionalidad que podemos tener nosotros cuando lo leemos tantos años después. O sea, ya, aunque estemos en un documento original, y me va a regañar el profesor Antonio González, está mediado. Ahora imagínense eso elevado a la N potencia con Twitter, con la que abrieron ayer que nadie sabe cómo se dice, donde nosotros estamos acudiendo a mediaciones intencionadas y creemos que es la fuente original. Yo me fui arrastrando los pies en el coloquio pasado cuando nuestro amigo director del Archivo General de la Nación nos dijo que solamente el 1% de lo que está en el Archivo General de la Nación está indexado y es el que puede acceder el público. Y sin embargo creemos que estamos accediendo a fuentes originales cuando es un 1% y no estamos accediendo al 99%. O sea, fíjense que el trabajo de interpretación, que aquí estamos discutiendo, el trabajo de interpretación, el trabajo de análisis de las fuentes requiere de un esfuerzo intelectual aún mayor. No es ser periodista, no es ser meramente historiador o historiadora, sino ser intelectual. Porque uno se pregunta, ¿cómo hizo Martí para escribir Nuestra América sin tener Google? ¿O cómo hizo Mariano Picón Salas para escribir toda su ingente obra sin tener Google? ¿O cómo hizo Simón Bolívar sin Google, no? Porque eran unas personas que tenían un horizonte de entendimiento, un horizonte hermenéutico muchísimo más amplio, y esa es la reflexión que nosotros también tenemos que tener. García Márquez dice, respecto a los periodistas, yo opino como la profesora, soy muy crítico hoy en día, que
los periodistas, yo se lo digo a mis estudiantes de primer semestre en la Escuela de Comunicación Social de la Central, ¿quiénes hacían antes periodismo? Es la misma pregunta que quiénes hacían antes historia. Eran intelectuales, mujeres y hombres muy bien preparados desde el punto de vista intelectual, después vinieron las escuelas universitarias. Exacto, después vinieron las escuelas. Y eso es una reflexión que tenemos que tener permanente, tanto en la divulgación como en la investigación académica, tanto en las ciencias como en la historia que uno cuenta en la calle. O sea, antes eran intelectuales. Yo le digo al que acaba de ser electo decano de la Facultad de Humanidades y Educación, yo lo llevé ahí en la antesala de la facultad, están los retratos de todos los que han sido, lamentablemente no hay ninguna mujer, ¿no? Todos los que han sido los decanos de la Facultad de Humanidades y Educación. Y yo le digo, mira, tienes el peso atrás de Mariano Picón Sala. O sea, tienes que, porque después vinieron los decanos por elección, pero eso llegaron por el amplio conocimiento que tuvieron de la realidad humana y que debe ser nuestro norte como mujeres y hombres que estamos estudiando historia y mujeres y hombres que tenemos un futuro por delante para explicar e interpretar para terceros. Gracias, Aldemar. Sí. Bueno, yo en esta voy a tratar de ser también. Yo creo que en la discusión de hoy con respecto al asunto de la fuente es empezar diciendo que el historiador reconstruye la realidad con fuente, pero ni aún teniendo toda la fuente puede explicar toda la realidad. Por más que tengamos fuentes, nunca vamos a explicar toda la realidad. Dicho de otra manera, aunque sin caer en cierto relativismo posmoderno, sin hacer concesiones con esto, cuando nosotros reconstruimos el pasado, estamos haciendo una elección, estamos eligiendo. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender, estamos eligiendo. Esa conceptualización que nosotros estamos haciendo, que nos atrevemos a hacer con todos los bemoles sobre historia insurgente, es una elección. Es una elección, es lo que se llama un lugar de enunciación, desde dónde estoy mirando la realidad y sobre qué parte de la realidad estoy privilegiando mi mirada, mi esfuerzo. Pero el trabajo intelectual no tiene que estar reñido con la creación y con la imaginación. Yo creo que eso también es algo que debemos aprender. El historiador, ya lo hemos dicho, es un narrador. Explica y trata de convencer, pero siempre partiendo de la humildad, que todo su esfuerzo es una aproximación que le damos sentido y pertinencia en la actualidad. Por eso lo que decía Ernesto, el pasado está allí, lo decía también Antonio, es un ente metafísico en cuanto que es inacible, pero la contemporaneidad es la que me obliga a preguntarme. Por eso ya en los años 50 muchos decían que la historia ha devenido en una especie de antropología filosófica. Es decir, empezó a hacerse las preguntas primarias: ¿qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Pregunta que era la jurisdicción de la filosofía primero y que en el siglo XX la historicidad explotó en nuestras caras y ya nada lo podemos explicar sin la historia, y por eso la historia es la ciencia de la ciencia. Pero no olvidemos que como historiadores e historiadoras necesitamos desarrollar un estilo. Yo creo que todo se expresa en un estilo. Si hablamos de la escritura, hablamos de la técnica de exposición de esa realidad. Y sin temor alguno, vamos a decir como a Gimbord, Carlos Gimbord, que cuando él empieza sus clases a los estudiantes de historia, maestro, ¿cuál es su principal consejo que nos puedan dar? Entonces él dice: lean novelas, muchas novelas, lean las máximas cantidad de novelas que pueda darse, que puedan leer, porque ya también George Duby decía que
la forma es esencial, la forma de exponer es esencial, pero esa emoción de exponer no tiene que estar reñida con la rigurosidad del dato, de la fuente. Es decir, el reto es cómo hacer algo riguroso y atractivo a la vez. Y cuando uno ve a don Mariano Picón Sala, a Mario Briceño Iragorri, a Ramón Díaz Sánchez, a Arturo Ular Pietri, a todos los maestros de las generaciones fundacionales de la Facultad de Humanidades y Educación, antes Filosofía y Letras, uno se da cuenta que sabían investigar y sabían escribir, donde hay una confusión, una delgada línea entre el que se expresa como un literato y el que se expresa como un historiador. Y por eso es que volver a los maestros y entender que la literatura es una fuente muy apreciada para la historia, que las novelas del siglo XIX, en la cual Mirla es un especialista, ¿verdad? En el caso venezolano, por ejemplo, ciertamente con precaución, pero hay proposiciones de país, hay visiones de sociedad. Cuando uno lee Peonía, Carlos es el credo positivista, no solamente Doña Bárbara, es el credo positivista que lo expresa a través de su personaje, a través del narrador, etcétera, ¿no? Ya yo he tenido alguna experiencia con algunas novelas venezolanas y lo he visto así. Ídolos Rotos, El desencanto de Alberto Soria, tiene que ver con el desencanto moderno. Pobre Negro, ese Pedro Miguel Candelas no quema, es un conciliador, porque es gallego en el 37 haciendo una propuesta de gobernar el país sin necesidad de haber lucha de clase o fratricidio propio del siglo XIX, por eso hay que matar al centauro. O por ejemplo Cumboto, que es un blanqueamiento del personaje principal, que ve en el canon griego, en el canon del otro, la belleza real. En el fondo es racismo, es endorracismo, lo que nos plantea el maestro Ramón Díaz Sánchez, quien se ganó el premio Fauner en el año 48 con esta novela medio surrealista, por cierto. Entonces cierro, lucidez y pasión, dice Dubí, lucidez y pasión. Y no hay solo una historia, y en eso la literatura, como relato con sentido, ayuda a los historiadores a una visión insurgente de la realidad. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a aperturar la participación del público. Bueno, ya, todavía no. Es solo una información, ¿no? Es una información, Ya vamos a darle la palabra a Rebeca y a los demás. Uno, este es el segundo coloquio. El segundo en Caracas, ya se hizo uno en Ciudad Bolívar, muy nutritivo, muy bueno, con otra visión de la situación, porque es otra perspectiva la que tienen los guayaneses, ¿no?, sobre el tema de la historia. No crean ustedes que es otra manera de ver aunque de repente en las líneas generales es la misma, pero hay otras percepciones allí. Dos, próximamente el 21 de julio, Adriana, que es realmente, vamos a darle un aplauso a Adriana, porque ella fue la creadora de la creadora de yo lo que hice fue operarlo, bueno, que tú quieres hacer esto, vamos a hacerlo, Y consideramos que había una audiencia cautiva, que son ustedes, los estudiantes y profesores del Centro Nacional de Estudios Históricos y de la UNIAR. Pero eso no quiere decir que esté abierto a todos. Miguel acaba de dar una opinión desde otro foco, ¿no?, enfocándolo desde otro ángulo. La siguiente información es que, en razón de lo que se ha dicho aquí, y un poco lo había advertido Adriana en unas discusiones que habíamos tenido, es que hay dos temas todavía que a ustedes, estoy seguro, les puede interesar y que nosotros tendríamos que buscar quién, cómo y cuándo, que es el tema del documento como fuente histórica. Todo es un universo de interpretaciones, y también las nuevas tecnologías, que ayer Adriana me lo decía, pero sí, hay que trabajar el tema de la nueva conciencia que se está generando a partir de lo cibernético. Incluso recojo la palabra de Roger Ramírez en un texto que escribió. Roger Ramírez es historiador y es un militar,
Y dice, mira, se está generando un gobierno cibernético comunal y no nos damos cuenta de eso. Y lo está impulsando Maduro con el 1 por 10. Eso está generando un nuevo gobierno cibernético comunal, que es mucho más democrático que cualquier otro medio o instrumento de carácter político que se use. La tercera cosa, yo les pido, sobre todo a gente como Raúl Jiménez, que tiene una mentalidad digital, que anda todo el tiempo digital, para que nos ayude, Raúl, que necesitamos que esto se convierta, se viralice, y que nos apoyen en eso, porque tú lo manejas muy bien. Y finalmente, yo los invito para que se suscriban al canal Viaje en el Tiempo, esta es promoción, esto no es pago, porque es una manera de abrir ventanas de estas actividades hacia millones de personas que incluso nos ven en España, en Estados Unidos. Viaje en el Tiempo es @Viaje en el Tiempo pegado 4348. Suscríbanse. Yo apenas comencé ayer a promover @Viaje en el Tiempo 4348. Es un programa de radio, pero en YouTube, Viaje en el Tiempo pegado, así con Viaje en el Tiempo pegado 4348. Entonces, para que esto lo vean la mayor cantidad de gente posible. Por eso es que ustedes me ven a mí filmando y eso, porque todos estos audios se grabaron y se van a transcribir y seguramente a final de año va a ser un boletín. Entonces, Gracias por la información.